Siempre que se aborda un tema en el saber, más pronto que tarde aparece la necesidad de dividirlo en especies, en clases, en categorías para estudiarlo mejor. Bibliotecas como estas son el ejemplo. Ya desde que Platón y Aristóteles crearon las suyas en su academia y en el liceo, apareció esa necesidad de estructurar el conocimiento, no solo para encontrar los libros, sino para saber dónde buscar. Cuando no se hace así, aparece la sensación de que no se sabe muy bien de qué se está hablando. Ya lo dice el dicho popular: el novato conoce la norma, los expertos las excepciones. Si no se da una definición y unas categorías, se imprime, aunque sea inconscientemente, la idea de que no se controla el tema del que se habla. La ontología es un pilar básico de la filosofía, de cualquier filosofía, excepto que consideremos filosofía la forma de hacer las cosas, eso de que la filosofía de esta empresa es hacerlo así o hacerlo asao. Salvo esa excepción, la ontología siempre tiene que estar presente para saber cuál es el objeto de estudio, qué influencias recibe, cuáles de las influencias son primarias y cuáles son secundarias o despreciables. Y una cosa de gran importancia: ¿qué categorías tiene? ¿Son todas de la misma importancia, unas más que otras, etcétera, etcétera, etcétera? Sin esto, sin una ontología, no puede haber filosofía, ni siquiera filosofía de vida, porque la filosofía de vida, como ya vimos en el vídeo del Cyberpunk, exige una axiología o por lo menos una ética que diga lo que está bien y lo que está mal. Y una ética es mucho más que un conjunto de normas de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Por esa razón, cuando se habla de filosofía se está hablando de palabras mayores. Al final del vídeo cronológicamente anterior a este, un servidor lanzaba una suposición y un reto al mismo tiempo. Tras constatar que los tratados sobre masculinidad encontrados podía incluir a los hombres del movimiento profeminista, al movimiento por los derechos de los hombres, incluso a los casi desconocidos hombres mitopoéticos, pero ni una sola mención a la filosofía del hombre libre, entre otras. ¿El motivo? Ahí entramos en la especulación, pero desde luego no es por el número de miembros o seguidores, ni tampoco por la falta de producción audiovisual o presencia en las redes. Tal vez porque no hay libros sobre el tema, más allá de algunas autopublicaciones. Sin embargo, los mencionados mitopoéticos hispanos no poseen libros hasta donde se ha podido averiguar, ni autopublicados ni sin autopublicar. ¿Y si son tenidos en cuenta por esos autores? Si estos no son los motivos, ¿cuál sería? Para mí es la principal crítica que se le ha hecho a este intento de filosofía. La laguna más grande que se aprecia cuando se escarba un poco. Todas las mujeres al mismo grupo. Esta conclusión se intenta esquivar afirmando que hay excepciones, que se puede generalizar pero no totalizar, y frases así. Pero el problema sí que hay. Se carece de una ontología. Por supuesto, no se dice de esta manera. Nadie afirma: el principal problema de todos estos es que no tienen una ontología propia. Lo que sucede es que no hay 3, 4, 5 grupos de mujeres con sus respectivas definiciones o listas de características. O solo 2, como decía Platón sobre las realidades en su ontología. Todas están en el mismo saco. Y cuando se indica esta carencia, siempre la misma respuesta. Claro que hay excepciones. Esta carencia genera 2 problemas. Por una parte, resulta decepcionante toparse con un intento de filosofía que presume de instruir sobre la verdadera naturaleza de la mujer y comprobar inmediatamente que no tienen categorías ni clases de ninguna especie. Ni siquiera para despertar la curiosidad de ver dónde encaja esta o aquella. Atraer atención, siquiera, con el sentimiento de pertenecer a un grupo o ser colocada en un grupo y la curiosidad de saber cuántas características de este grupo se cumplen.
En segundo lugar, y tal vez más importante, como se ha dicho, resulta un poderoso indicador de que poco se conoce, por no decir que no se conoce nada, sobre lo que tanto se presume desvelar. Una biblioteca como esta puede dividir sus fondos entre investigación, ensayo, ficción, y dentro de ficción puede dividirlo en cuentos, en leyendas, en epopeyas, en novelas, y dentro de novelas pueden estar las históricas, las costumbristas, las de fantasía, las de ciencia ficción, y dentro de ciencia ficción en space operas, en biotecnología, en cyberpunk, incluso dentro de cyberpunk de primera era, de robótica, de segunda era, de inteligencia artificial. Solo el hecho de tener ya esta estructura da idea de que se sabe, de que se conoce lo que hay dentro. Supongamos por un momento que nos acercamos a uno de los bibliotecarios y le preguntamos qué tipo de fondos tiene. Y él responde, novelas. Nosotros sacamos un ensayo y decimos, no, aquí hay otro tipo de cosas. Y nos contesta, sí, y con alguna excepción. Instintivamente percibimos que mucho de eso no entiende el bibliotecario al que hemos preguntado. Pongamos por caso que le preguntamos a otro y nos dice, bueno, pues un 10% es investigación, un 30% son ensayos, otro 10% son experiencias, otro 10% de difícil clasificación y un 40% de ficción. Y dentro de ficción tenemos, y nos vuelve a hacer la misma lista, cuántas son novelas, cuántos son cuentos, qué porcentaje hay de epopeyas, qué porcentaje hay de leyendas, y dentro de novelas nos vuelve a hacer el mismo porcentaje. Instintivamente salimos con la idea de que ese segundo bibliotecario sí sabe del tema, sí lo controla. No solo porque sabe las categorías que hay, sino porque ya nos da la idea de que tiene alguna definición para saber por qué se coloca tal novela en fantasía y no en ciencia ficción, aparte de tener una estimación de cuántas novelas hay y cuántas obras de ficción hay y cuántos ensayos hay. Todo eso nos imprime la idea de tener conocimiento. En el aspecto de realizar categorías, la filosofía del hombre libre hispano consigue un cero absoluto. No solo no posee categoría alguna, es que rechaza de forma burlesca y agresiva cualquier intento de realizar una categorización. Así el vídeo Tipología de la Nahual recibió todo tipo de burlas, desprecios e incluso amenazas. También es cierto que se cometió un error al elegir muy mal las fotografías para ilustrarlo. Otra tímida propuesta fue la clasificación utilizando la metáfora de las hadas, con la Melusina o mujer de alto valor, que ya se pusieron algunos ejemplos, el hada del bosque o mujer reposo del guerrero, la Morgana o sanadora y la Viviana o celosa. Ciertamente la propuesta está incompleta porque faltan varios tipos, muchos tipos de mujeres, pero muy pocos divulgadores han aportado su propia clasificación. Uno de los pocos fue el caminante Mictú, que añade varias más como la princesita o la reina del drama. Recordemos, es necesario tener mucho conocimiento de un tema para poder clasificar. Por supuesto, la ontología es mucho más que realizar categorías. Para eso ya estaría otra disciplina, la taxología. La función principal de la ontología es, como parte de la filosofía que constituye, formular preguntas, sacar todas las dudas, todas las incógnitas que quedan, que después se ocuparán de rellenar las ciencias. Por este motivo, el de formular preguntas, el de crear dudas, es odiada por mucha gente, gente que quiere una explicación simple y corta. Gente que probablemente vive más a gusto con una sola explicación verosímil, aunque no sea verdadera, que con todas las dudas que le genera el conocimiento. Se ha dicho muchas veces que los conocimientos son como una isla y las dudas como las aguas que la rodean. Cuanto más pequeña sea la isla, menos cantidad de dudas tocarán sus costas. Sin embargo, cuando la isla se agranda, hay muchas más dudas en contacto
con su litoral. Por este motivo, cuando hablamos de filosofía, estamos hablando de un tema que requiere conocimientos, pero que muchos conocimientos. Y aparte de conocimientos, exige el valor de enfrentarse con todas las dudas, de reconocer todo lo que no se conoce, todo lo que no se tiene claro y todo lo que todavía no se ha investigado. Ese es el valor de la filosofía.